Buenos días a todos, un afectuoso saludo a todos los productores y la gente de la industria que nos acompaña. Encantado de poder participar en esta nueva expo y poder contarles acerca de cómo fue la temporada agrícola que estamos terminando. Este análisis va a empezar en marzo del año pasado, con el término de la cosecha 2021, una visión de los países productores, qué pasó tanto en Argentina, Estados Unidos, Francia, qué pasó con nuestras labores agrícolas, las podas, floraciones, cuajas, para terminar finalmente en la cosecha 2022 y en todo el análisis de lo que estamos haciendo en este minuto. Para situarnos, primero ver la superficie que tenemos hoy día en Chile. Según los últimos catastros agrícolas, estamos del orden de 12.500 hectáreas. Hay una leve disminución con la actualización del catastro de la sexta región. Aparece una disminución de 140 hectáreas, un número bien marginal, pero lo que vemos es que más o menos la superficie se mantiene constante, con unas pequeñas alzas en las plantaciones, dado al boom que hay de la fruta fresca, de la exportación en fresca. Pero más o menos lo hemos mantenido constante durante los últimos años. Como vemos, la sexta región es fuerte en superficie, casi el 70% de la superficie se concentra allá, muy fuerte en el Valle Colchagua, y la región metropolitana, que en los últimos años ha tenido una leve disminución, producto del boom de la cereza y el boom de las nueces algunos años atrás. Esta superficie nos lleva a producciones de en torno a 90.000, 85.000, si vemos los últimos años, si tomamos el periodo desde el 2016 al 2020. Hasta el año 2019, producciones más bien altas, bien pareja, y con un incremento consistente en el tiempo de la exportación de la ciruela fresca. Recién el año 2020 tuvimos una producción mala. Ese año tuvimos problemas de helada y golpe de sol que nos afectó fuertemente nuestros volúmenes. Sin embargo, la cosecha del año recién pasado, la cosecha del 2021, es la más mala de los últimos 6 y probablemente de los últimos 10 años. Tuvimos para la industria menos de 50.000 toneladas disponibles, con una exportación en fresco más o menos similar al año anterior, pero muy golpeados por las precipitaciones que tuvimos a inicios de la cosecha a fines de enero del año 2021. Las principales razones que explican esa caída durante la temporada pasada son básicamente 3, siendo la más importante las lluvias del 30 de enero. Acuérdense que tuvimos precipitaciones de hasta 100 milímetros en algunas zonas, que produjo una caída violenta en la presión de la fruta. Se nos empezó a caer la fruta, tuvimos que meternos rápidamente a cosechar sin los azúcares necesarios y sin la capacidad logística para poder recoger tanta fruta en tan poco tiempo. Adicionalmente, tuvimos algunos problemas de cuaja en algunos sectores, como la foto que se ve al medio, donde tuvimos floraciones algo disparejas, fruta que creció rápidamente, otras frutas se quedaron atrás, y tuvimos huertos con producciones muy bajas. Y finalmente, afectó en menor medida, pero en algunos sectores en forma importante, algunas heladas durante la primavera que hicieron que huertos tuvieran producciones de 1.500 toneladas, 1.500 kilos secos por hectárea. Pero lo principal fue la lluvia que nos terminó perjudicando mucho, tanto en volumen como en calidad. Ahora, a nuestros países productores lamentablemente no les fue mucho mejor. Fue un año bien complicado en todo sentido. En el caso de Argentina, problemas de heladas fuertes durante la floración y la cuaja, que le pegaron por tercer año consecutivo. La principal causa de sus bajas producciones ha sido esa, y con una cosecha final en torno a las 12.000 toneladas. Acuérdense que Argentina tiene un potencial de producir quizás hasta 40.000, pero en los últimos años se ha movido entre las 10.000 y las 20.000 toneladas, lamentablemente. En el caso de Estados Unidos, venían una cosecha también relativamente baja,
una proyección de 67.000 al mes de junio, siendo que ellos pueden tener un potencial de 85.000 o 90.000 toneladas métricas. Sin embargo, en el mes de julio tuvieron altas temperaturas en California, hubieron muchos incendios también en ese periodo, y provocaron que hubiera una pérdida importante por golpe de sol, que se estimó entre el 10 y el 20% de la cosecha. Finalmente, estiman una cosecha del orden de las 53.000 toneladas. Ahora, lamentablemente, no hemos podido tener la estimación oficial, que siempre uno la podía ver en la página del USDA. Espero que pueda estar disponible el próximo año, porque para atrás todos los años está presente. Peor suerte probablemente corrió Francia en el mes de abril. Ellos habían tenido una buena floración, sin embargo en el mes de abril tuvieron unas heladas muy grandes, temperaturas de -3 y -4, con fruta cuajada, y fue las peores heladas de los últimos 20 años, que produjeron que su cosecha, con potenciales de 35.000 hasta 50.000 toneladas, como habían tenido en los últimos años, fuera de solo poco más de 12.000 toneladas, una cosecha muy mala. Entonces, todos los países productivos tuvimos un volumen bajo, que lleva a que los niveles de stock que tenemos disponibles sean también bajos. Vamos a ver cómo se pueden recuperar o cómo podemos ir recuperando esos volúmenes en la medida que existan cosechas más normales en los distintos países productivos. Entrando a las labores agrícolas, nos enfrentamos en el mes de mayo a las podas, siendo yo creo que la poda más difícil que me ha tocado ver en los últimos 10 o 15 años. Fundamentalmente estábamos en medio de la pandemia, seguíamos con cuarentena, con muchos bonos del gobierno para que la gente no necesitara, o la gente que no tenía trabajo pudiera vivir, y eso hizo que mucha gente prefiriera no salir a trabajar y quedarse en sus casas. Por lo tanto, la disminución de gente se notó en forma importante. Había poca gente, no muy buena para esa labor, y cobrando valores altos. La verdad es que las podas se encarecieron muchísimo, con valores, no sé, más de 1.500, 1.800, hasta 2.000 pesos, cerca de $2.50 por árbol, valores que no habíamos visto. Dado esta falta de gente y poco calificada, la poda no fue todo lo buena que a uno le gustaría que fuera. Fue difícil tener una buena regulación de carga, y muchos huertos incluso no se pudieron podar, o se pudo podar con topping laterales, topping en altura, pero con poca regulación de carga. Ahora, la parte buena de estas cosas es que ha ido creciendo de forma importante el uso de equipos neumáticos. Cuando hablamos de equipos neumáticos, estamos hablando de carros, de equipos que van arriba de carros, en movimiento por tractor, equipos tipo zancudo, con manguera, en que la gente no necesita la escalera, puede andar con tijerones, con extensores, y si bien no es una poda tan fina como la poda tradicional arriba de escalera, permite tener un rendimiento mayor. Ahora, no hay que olvidarse que con estos equipos hay que hacer regulación de carga. Muchas veces tratamos de darle velocidad importante y se nos olvida el objetivo final de la poda. Entonces, no obstante el equipo, hay que hacer regulación de carga. El uso de sierras de altura también ha sido un buen complemento, y hoy día lo vemos como una labor complementaria a nuestras tareas de poda. En algún minuto empezamos a hacer podas con ese tipo de sierra, no metiendo tijeras y no regulando carga. Hoy día es un complemento tanto a las podas manuales como a nuestras podas con equipos neumáticos. Luego vino una floración que fue un poco rara este año. ¿Por qué rara? Primero, no fue exagerada. Fue abundante, pero no exagerada, dada la poda y la carga mayores que habíamos dejado. Pero rara porque se fue atrasando, especialmente desde la zona sur hacia la zona norte, en donde hubo atrasos hasta de 15 días en la plena flor.
A mí en lo personal no me había tocado ver tanto atraso como vimos este año. Y la verdad es que no sabíamos si ese atraso en la floración iba a significar disminuciones de carga o no. A pesar de la poca poda o de la menos poda, estábamos en duda de qué es lo que iba a pasar. Ahora, hubieron buenas condiciones climáticas que favorecieron tener una buena polinización y en general eso se tradujo en buenas cargas. Sin embargo, tenemos sectores en que sí hubo heladas en flor, en que se notó la baja y también las floraciones muy tardías hacia el lado norte de Santiago, en que se vio afectada la cuaja y por ende la carga. Aquí quería mostrarles y compartirles algunas flores de distintas fechas. Por ejemplo, aquí es la misma fecha, el día 15 de septiembre, un huerto de la Leonera, que está en la zona de Rancagua hacia la cordillera, y el otro huerto más en el plano de Rancagua. El huerto de la Leonera prácticamente muy adelantado incluso respecto a al resto de los huertos, y el huerto de Rancagua bastante atrasado. Y la foto siguiente es más dramática. Es el día del 20 de septiembre en Isla de Maipo, en la zona central de Santiago, y el huerto de Polpaico, que está a unos 30 o 40 kilómetros hacia el norte de Santiago, parecía como si estuviera en pleno receso invernal. Esos huertos tuvieron su plena flor el 5 de octubre, 3 de octubre, muy atrasados respecto a un año normal. Como les comentaba, la cuaja la empezamos a ver de forma muy importante. Se nos había sumado una poda un poquito más liviana, buenas condiciones climáticas durante la floración, y eso hizo que hubiera mucha cuaja en todas partes. La verdad es que los años en que vemos que algunas frutas se ponen amarillas y se caen, este año prácticamente no lo vimos, se empezaron a firmar todas las frutas y nos encontramos con dardos que podíamos ver 4, 5, 7 frutos por dardo, cuando siempre hablamos que una cuaja normal debiera ser entre 1,3 o 1,8 frutos con dardo. Empezamos a hacer nuestros conteos y vimos que estábamos en general sobrecargados. Yo diría que la única zona que no nos pasó esto fue la zona al norte de Santiago y campos muy puntuales donde le afectó la helada. Pero todo el resto del país, desde Buin hacia el sur, toda la zona costera de la región metropolitana y la sexta, con cuajas más bien altas. Cuando hablamos de cargas altas, estamos hablando, y cuando hacíamos los conteos, hacíamos conteos de 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 frutos por árbol. Cantidades que sabemos que requieren raleo para ese volumen. Sin embargo, los raleos se miraron con cierta reticencia en algunas partes porque sabíamos que estábamos en un año comercial que iba a ser bueno, por lo tanto no le pusimos toda la máquina que debiéramos haberle puesto para botar y dejar cargas más reguladas. ¿En qué se tradujo todo esto? Como les digo, cargas altas y muy altas en la mayoría de las zonas del país, los raleos insuficientes o en algunos casos no realizados, y estas cargas bajas en los huertos de la zona norte de Santiago. Todo el resto del país con cargas más bien altas. Esto nos llevó a hacer nuestras estimaciones en el mes de noviembre, como siempre lo hacemos en el comité técnico, en que los distintos agrónomos de la exportadora, los agrónomos técnicos, revisamos y compartimos la información de lo que estamos viendo, y llegamos a proyectar una cosecha o de fruta arriba de los árboles que pensábamos que podía estar del orden de unas 85.000 toneladas secas. El potencial de Chile, de acuerdo a nuestras estimaciones, es del orden de 97.000 toneladas secas. O sea, veíamos una predicción de volumen importante. Asimismo, pensábamos que la exportación de fruta fresca iba a crecer en forma importante respecto al año pasado, respecto a las 10.000 toneladas equivalentes que hablábamos, y proyectábamos del orden de unas 15.000 toneladas por año. Y esto nos dejaba un total disponible de materia prima de unas 70.000 toneladas para las plantas. Con este número empezamos a trabajar y de ahí para adelante lo fuimos chequeando y lo fuimos revisando hasta el inicio de la cosecha.
Luego, en el mes de diciembre, tuvimos las liquidaciones de la mayoría de la industria. Este cuadro es un cuadro, son precios promedios ponderados de la industria, de las distintas exportadoras. Hay exportadoras que tienen precios más altos que esto, otras más bajos. Especialmente este año se notó quizá las empresas que tenían volúmenes menores, que podían jugar, que podían especular durante el año, ir vendiendo los periodos de precios más altos, y hubieron liquidaciones de distinto tipo, a diferencia de otros años que son más parecidas. Ahora, no obstante eso, esta liquidación, prácticamente hasta el calibre 120, 144, en todos los calibres es prácticamente $1 más alto que el año anterior. Por lo tanto, un muy buen año para los productores. Esto nos permite trabajar más tranquilo, hacer mejores labores agrícolas, fertilizar, preparar mejor nuestros huertos. Entonces, esto es muy bueno que nos haya pasado. Siguiendo con el año, nos posicionamos ya en el mes de enero del año 2022, donde empezó la exportación de la fruta fresca. Este año levemente más tarde que el año anterior, con una presión muy importante de la industria fresco. Nosotros, insisto, pensábamos que los volúmenes no iban a ser tan altos, pero hubo mucha presión. Y del incremento de producción que veníamos, donde teníamos el año 2019 ese récord de 17.500 toneladas, nos pasamos a un nuevo récord en la exportación de fruta. Este año, según la información oficial de ASOEC, la Asociación de Exportadores, se exportaron en fresco 54.500 toneladas. Aquí la variedad Larrián no corresponde a fresca, solo por lo que está disponible en el cuadro. Tomamos lo que es Dayan, Sugar Plums y las dos Sugar Plums. Esto representa un incremento del 112% respecto al año anterior. La verdad es que este dato nosotros no lo esperábamos que fuera tan alto, y veremos cómo sigue impactando en los años próximos. Venimos de una temporada anterior de muy buenas liquidaciones, en promedio sobre los $2 por kilo fresco a los productores. Entonces es un negocio que los entusiasma para complementar la rentabilidad con la fruta seca. Una fruta en general de buena calidad, los productores han ido aprendiendo a hacer su trabajo, las exportadoras también, si bien una partida algo verde al inicio, después fueron mejorando en términos de azúcar y de color. Por lo tanto, se espera que haya una buena temporada para lo que es exportación de ciruelas frescos. En el caso de la cosecha y el secado para seco, se inició, nosotros pensábamos que se iba a iniciar un poquito más tarde, dado la floración más tarde que hay. Pero finalmente fue en fechas bastante similares. Si bien pensábamos que iba a ser hacia fines de la semana del 14 de febrero, hubo temperaturas más o menos altas entre los días 5 y 6, que provocó una pequeña caída en presión en la fruta y que hizo que algunos productores iniciaran el día 7 la cosecha. En forma importante, yo diría que fue más bien la semana siguiente, la semana del 14, y duró hasta los primeros días de marzo, fundamentalmente. Tuvimos una buena fruta, una fruta terminada, a pesar de las cargas altas, una fruta con azúcar, 20 Brix hacia arriba con las partidas, incluso en la segunda y tercera semana, frutas con 25, 26, 28 Brix. Así que muy bien, no se vio tanta fruta borracha en las canchas, se vio bien, hubo un buen secado. Los volúmenes probablemente de cosecha a la medida que fuimos avanzando fueron levemente superiores a los que teníamos estimados, y quizás los calibres algo inferiores a los que habíamos proyectado. Pero yo diría que en general se leyó bien la temporada respecto a lo que venía, y es lo que estamos transmitiendo. Condiciones de secado muy favorables, temperatura en general alta, hubo una leve precipitación el día 23 de febrero, que en la zona central fue de 1 o 2 milímetros, y se concentró en la séptima región, en la zona de Talca, San Javier, donde cayó algo más, 5, 10, 12 milímetros,
Sin embargo, estaba todo tan seco, el suelo tan seco, que no causó prácticamente ningún problema. Y a diferencia del año anterior, este año siempre tuvimos buenas condiciones, seco, que permitieron que la fruta se fuera secando de buena forma. La calidad de la fruta excelente, pocos daños, como les digo, una fruta terminada, dulce, buen sabor, y conversiones, a pesar de que todavía estamos secando fruta, creemos que van a andar en torno a los 3.2 a 3.3 por kilo fresco. Por ahí tenemos la impresión que va a terminar el año. Pero muy buena calidad, en muy buena condición de fruta lo que se está recibiendo en las plantas. Con esta mirada, con este avance de cosecha, con lo que vimos en los campos, creemos que la cosecha, incluido lo que se fue para la exportación en fresco, en vez de las 85.000 iniciales de la estimación de noviembre, creemos que va a ser más bien del orden de 90.000 toneladas métricas. O sea, muy parecido a la cosecha del año 2019. De eso se reparten 90.000 como totales, 19.000 lo llevamos a fresco. Hablábamos de esos 53 millones de kilos. Si le ponemos una conversión de 3.2, 3.3, estamos prácticamente en unos 16,5 toneladas secas, y siempre le sumamos un porcentaje de pérdida en cosecha, de fruta que se cae, que no se puede recoger, y de descarte de exportación, que si bien en parte vuelve a la industria, lo consideramos perfecto de las estadísticas como fruta de descarte. Y con esto proyectamos del orden de unas 71.000 toneladas, levemente superior a las 70.000 que teníamos pensado que podía llegar a la industria como materia prima total. Ahora, el calibre lo estamos proyectando en torno a entre 80 y 82 unidades por libra, un calibre más chico que la temporada pasada. Y con estos números podríamos proyectar, de acuerdo a las curvas de calibración, que un poquito más del 80% es fruta hasta el calibre 100 y 19-20% fruta menor que el 100. Por lo tanto, disponible para desperdicados en torno a las 60.000 o poco menos de 60.000 toneladas como materia prima total. A eso después hay que descontar las pérdidas, las mermas, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que siempre conversamos y tratamos de transmitir es que seamos buenos productores, que produzcamos fruta dulce y de calidad, que el comercio de una ciruela sea rico, que la gente la disfrute, y que trabajemos todos para cuidar nuestra industria que tanto nos gusta y tanto queremos. Muchas gracias.